aquí Pablo. Eso es. Buenas noches, hombre. Pablo, ¿cómo estás? ¿Y tú? Por fin. Qué rico saludarte, Paulín, hombre. Yo le digo Paulín de cariño, así que no se extrañen ustedes que nos están siguiendo. ¿Cómo te parece, Pablo, que esto ha despertado un interés maravilloso? Ya tenemos 75 personas en este momento conectadas con nosotros. Pues, hombre, por todas las inquietudes que tenemos con este tema, y por eso yo te voy a exprimir hoy, Paulín, porque tengo que aprovechar. Yo les cuento, mientras tanto, a todos los que nos están siguiendo, esto es un absoluto lujo tener a Pablo con nosotros hoy. Pablo Javier Patiño fue compañero de estudio, fuimos compañeros en la facultad. Yo no sé quién se soportó a quién, pero bueno, sobrevivió. Paulín. Pablo es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, es magíster en inmunología y doctor en ciencias básicas biomédicas de la Universidad de Antioquia. Si empezara a darle todos los títulos a Pablo, yo creo que se nos iba todo el tiempo y por eso voy a recortar, porque ya te dije, te voy a exprimir, Paulín. ¿Sí? Bueno, muy buenas noches, hombre Pablo. Bueno, ¿por qué no le cuentas un poquitico hacia la gente quién es un inmunólogo, qué hace un inmunólogo, quién es alguien que hace un magíster en inmunología y en ciencias básicas biomédicas? Bueno, Alejo, no, primero muchas gracias por esta invitación tan gentil, tan de verdad que disfruto mucho pues conversar contigo y por supuesto con todas las personas que se quieran unir a esta charla. No, un inmunólogo es una persona que se dedica a perder el tiempo con el sistema inmune, básicamente, a tratar de comprender cómo los organismos establecen una relación con el entorno, particularmente con lo que denominamos los agentes infecciosos, pero también consigo mismo, o sea, con el mismo organismo. O sea, es un sistema que permite el reconocimiento de lo extraño, el sistema inmune, y el autorreconocimiento de las moléculas propias. Creo que esa podría ser la forma un poco difícil de asimilar, pero la mejor forma de definir. Entonces, coloquialmente hablamos del sistema inmune como el sistema de las defensas Okay. y que nos protege de muchas cosas. Perfecto, perfecto. Pablo, ustedes se van a dar cuenta, es un ser humano absolutamente maravilloso. Yo sé que a él no le gusta que mencione estas cosas, pero fue el mejor de nuestra promoción médica en el año en que nos graduamos. No vamos a contar ese año, Pablo, por respeto. Pero Pablo es un ser humano de todas las calidades que ustedes se pueden imaginar y por eso me atreví a invitarlo y estoy feliz de que me haya dado ese sí. Vamos a empezar por cosas concretas, Pablino. Primero, este virus fue inventado, son los chinos, surgió de manera espontánea. ¿Qué pasó? Así, bien cortico, porque tenemos... Sí, no, este virus fue creado, pero por la naturaleza, por el proceso evolutivo. Así como este virus, el cálculo es que hay miles o incluso cientos de miles de virus que aún desconocemos y particularmente de los coronavirus. Es un virus que ha despertado, este tipo de virus ha despertado un gran interés entre investigadores desde hace mucho tiempo. No es solo ahora, sino desde que se identificaron ya hace unos 50 años los primeros coronavirus, porque son virus que se encuentran en muchos animales, particularmente los mamíferos y en particular los murciélagos. Son los grandes hospedadores de los virus en general y particularmente de estos. La duda que sí existe en este momento es si el virus como les digo, es generado por la naturaleza, pero alguien lo manipuló, ¿sí? Lo manipuló para estudiarlo. Básicamente, lo que se conoce es que un centro de investigación muy grande en Wuhan, en China, trabaja con este tipo de virus, como otros centros en el mundo. Entonces, la duda que existe hoy es si el virus entró así en circulación porque se escapó de un centro de investigación como este, o porque llegó a un mercado, como de lo que llama el mercado mojado en Wuhan, donde se comercializan una gran cantidad de animales que pudieron ser los hospedadores de este virus. Y de ahí hizo el salto finalmente al ser humano. Ese hoy sigue siendo una duda.
Maravilloso. Yo le voy a pedir a algunos de ustedes que me cuenten si están escuchando bien, porque alguien me pone aquí que no hay señal. Entonces no sé si es que estemos con la señal interrumpida o que sí, por favor, si nos están escuchando bien, nos hacen una señita, me colocan si sí hay o no señal. ¿Sí? Necesitamos eso. Bueno, me dicen que sí, perfecto, o sea que quien me dice que no hay Bueno, señal es extraño. Sigamos entonces. A ver, Paulina, entonces, a ver, surgen muchísimas preguntas que voy a transmitir de lo que toda la gente nos transmitió también a través de nuestro canal de Instagram y te voy a tratar de hacer un resumen muy especial con esto, ¿sí? Primero, ¿cuánto duran los anticuerpos? Alejo, aquí Beatriz, mi esposa, que también es compañera nuestra, le dice que hay algunas personas que están tratando de conectarse. Pues no sé si les puedes dar alguna indicación o... No, es simplemente entrar al canal de Instagram y meterse, no es más. Listo. Es que no hay, Y esa es la cuenta tuya, ¿no es cierto? Arroba, arroba Alejandro Posada Beut y listo. simplemente ahí donde estamos aparece el en vivo, o sea, debe salir una señita que dice que estamos transmitiendo en vivo. ¿Sí? Listo. Arroba Alejandro Posada Beut. Esa es Arroba la... Alejandro. Listo. A ver. Entonces te decía, Paulina, hay anticuerpos que, digamos, son las defensas que se desarrollan a partir de ciertas noxas externas. Y entonces, una de las preguntas que nos repitieron mucho fue, ¿cuánto duran los anticuerpos con y sin vacunas? Es decir, si a mí me dio virus, ¿cuánto me pueden durar esos anticuerpos? Y si me vacuné, ¿cuántos me pueden durar esos Sí. anticuerpos? Esa es una, o sea, la respuesta a eso todavía está en construcción. Y está en construcción porque llevamos un año y medio largo ya con este virus y estudiando la respuesta inmune ya específicamente contra el virus un poco menos. Y ya y menos aún con las vacunas. Un poco, digamos, alrededor de un año cuando se empezaron a ya aplicar de manera en ensayos clínicos las vacunas. Entonces, hasta hoy hay evidencias de que una infección con este coronavirus produce en un gran porcentaje de las personas una respuesta inmune que induce la producción de anticuerpos y que se mantiene. O sea, no en todo el mundo, y eso va a depender de varios factores. El primero es la intensidad de la infección misma. O sea, en personas que tienen una infección intensa y sobre todo pues que desarrollan cuadros clínicos, es posible que la producción de esos anticuerpos se mantenga durante más tiempo. Mientras que en personas que desarrollan una forma asintomática o leve de la enfermedad, es posible que esos anticuerpos disminuyan más rápidamente y en cuestión de meses o de pocos años desaparezcan. Incluso la evidencia es clara, es que hay personas que se han reinfectado. Entonces, lo otro que sí ya hay una evidencia, digamos, más contundente, es que las personas que se infectan y que se vacunan potencian enormemente la producción de anticuerpos. Y Bueno, es posible que se mantengan durante mucho más tiempo. eso ya nos resolvió otra pregunta, Pablo, porque la gente dice, bueno, si yo ya tengo anticuerpos, entonces ¿yo para qué me vacuno? No, para aumentar precisamente esa producción de anticuerpos y generar una mejor protección. Porque el tener la infección por el virus, lo que llama el virus salvaje, no asegura que desencadene una protección total. Hay varios mecanismos que hacen que no sea siempre así. Entonces es mejor, en ese sentido, siempre vacunarse después de la infección. Perfecto, perfecto, Pablo. Entonces aquí viene también otra pregunta que surge con base en eso. A ver, alguien se vacunó con por decir algo, Pfizer hoy, ¿sí? Y ya le dijeron, se puso la segunda dosis, perfecto, pero ahora llegó una información, se va a tener que poner la tercera porque parece que el virus está haciendo mutaciones y entonces vamos a necesitar una tercera dosis. Y si eso va a pasar con Pfizer, ¿qué va a pasar con las de dosis únicas, por ejemplo, la de Janssen? Entonces, ¿qué debería hacer cada uno con eso? Sí, no, a ver, en este momento, ¿qué es lo que uno o sea, se podría, digamos, proponerle a todas las personas que se han vacunado? Primero, cumplir el esquema de vacunación que está establecido. Eso asegura que en muy alto porcentaje esa persona esté protegida, sea de la infección o sobre todo de las formas severas. ¿Sí?
con cualquiera de las vacunas, incluyendo la de Sinovac, la de Pfizer, la de Janssen, AstraZeneca. Bueno, cualquiera de las vacunas ofrecen una adecuada protección, porque finalmente para poderlas autorizar se partió de que pasaran unos ciertos niveles de eficacia. Entonces, lo otro es esperar que hayan ya evidencias más concretas. En este momento hay una discusión en varias partes del mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos, acerca de la propuesta de Pfizer, de aplicar una reinmunización, un refuerzo al año, entre los 6 meses al año después de la segunda dosis. Ya hay pues varias voces que dicen que no es necesario. Por ejemplo, Anthony Fauci en Estados Unidos dijo, no hay evidencia de que sea así. Lo que pasa es que hay una gran variabilidad en la respuesta individual. Entonces puede que en general sea suficiente con las 2 dosis, pero es posible que queden unos individuos que no tienen una buena respuesta y necesitarían una revacunación. Bien, aquí viene otra pregunta en relación con eso, Pablo. Hay gente que se infectó y no desarrolló anticuerpos. Hay gente que se infectó y desarrolló anticuerpos. Sí. Hay gente que espera que con la vacuna desarrolle anticuerpos. ¿Qué tan cierto es esto? Sí. ¿Por qué razón? Porque las vacunas que se han diseñado y desarrollado se han buscado que sean muy, lo que llaman en el argot inmunológico, inmunogénicas. O sea, no solo entra el antígeno, que es el virus o el pedazo del virus o la información del virus, sino que se genera un mecanismo que esa información induzca una potente respuesta inmune. Eso es lo que hacen las vacunas, cualquier vacuna, no solo las del coronavirus, todas las vacunas que nos han puesto. Entonces, en general, vacunarse es mejor o te asegura una mejor respuesta inmune que el solo virus. La gente inmediatamente se pregunta, yo me vacuné hoy, ¿cuándo debo hacerme un examen de anticuerpos para saber si desarrollé anticuerpos? A ver, eso se ha sido muy, digamos, precavido, cuidadoso por los gobiernos, finalmente por las autoridades, en recomendar las pruebas serológicas postvacunales. ¿Por qué? Porque hay muchas pruebas que no sirven, básicamente, que no indican si estás protegido o no. Puede que te den algunos niveles de anticuerpos, pero no necesariamente indica que esté protegido. Entonces, hacerse la prueba de anticuerpos no es una medida que se deba generalizar. Hay ya algunas pruebas que sí permiten identificar si la respuesta desarrolló anticuerpos protectores, pero no es una prueba que se recomiende hacer masivamente por los costos, porque esto incrementa los costos para cualquier sistema de salud. O sea, si ya una persona individual lo quiere hacer, sí hay pruebas que permiten mirar. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Después de 3, 4 semanas sería, incluso un poco más se puede esperar. Pablo, pero yo creo que aquí vale mucho la pena que le especifiquemos a la gente, porque la gente cree que si se hace los IgG y los IgM, esto va a mostrar claramente la información, y creo que aquí tenemos que mencionar que son anticuerpos de mucha más especificidad, pruebas de mucha más especificidad. Exactamente. Y esto puede desviarnos y confundirnos un poco. Exactamente. O sea, si una persona de verdad quiere saber si la vacuna le desencadenó la producción de anticuerpos que se llaman protectores o neutralizantes, tiene que buscar una prueba que permita hacer eso. ¿Sí? Ya hay en el mercado esas pruebas, las hay. Lo que pasa es, como les digo, eso es el costo de eso lo tiene que asumir la persona, porque no están aprobadas, por lo menos en Colombia, por el sistema de salud. Ni el ministerio ni las EPS aprobarían el pago de esas pruebas. Bien. Hay una pregunta que surge también con la variante Delta, ¿no? Sabemos que este virus, y como todos los virus, están mutando continuamente, y entonces, por supuesto, esto va a generar muchas expectativas. Y evidentemente está la amenaza del virus Delta, pues, o de la variedad Delta. Sí.
Entonces, la gente está muy preocupada. Una, porque han dicho no entra de la misma manera y no produce muchas veces síntomas y ya cuando los produce estamos en UCI. Otros dicen simplemente es que el virus Delta no está protegido por estas vacunas. ¿Qué les decimos? Sí, a ver, lo primero, digamos un aspecto general. Los coronavirus son virus de ARN, ¿sí? Que es un tipo de ácido nucleico que tiene la información genética. En general, los virus de ARN son virus que varían mucho, o sea, sufren muchas mutaciones. Le voy a poner un caso, el virus del VIH o del SIDA, el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus de ARN que sufre muchas más mutaciones incluso que este coronavirus. O sea, aunque el coronavirus, el SARS-CoV-2 de la COVID-19, es un virus que tiene mutaciones, no sufre tantas mutaciones como otros. Entonces, eso es lo primero. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Cuando se producen infecciones generalizadas, sin control, y antes de que estuvieran las vacunas, o ahora con vacunas, pero en regiones donde no hay vacunación, entonces hay una alta diseminación del virus y hay mayor posibilidad desde el punto de vista evolutivo que ese virus cambie, o sea, sufra mutaciones. Y por eso aparecen las variantes, ¿sí? La variante alfa en el Reino Unido, la beta en Sudáfrica, la gamma en Brasil, la delta, bueno, y hay otras, creo que hay unas 10 ya descritas de estas variantes. ¿Por qué aparece la delta? Porque se dio en una región del mundo, en la India, donde se dio de manera descontrolada el proceso de infección, de diseminación del virus, y hubo la posibilidad de que apareciera una variante como esta. Ahora, ¿qué se conoce de la variante Delta? Primero, que es mucho más infecciosa que las demás. Se calcula que puede ser un 60-70% más infecciosa. O sea, si por poner algo, si con la variante inicial, la de Wuhan, se necesitan, por decir, 1000 partículas para producir infección, con esta se necesitarían 400, ¿sí? Entonces, mucho más infecciosa. Entonces, por eso se disemina mucho más rápidamente. Segundo, no se ha demostrado que sea más dañina, o sea, que produzca más daño que las otras. Es más infecciosa y por eso tiene más riesgo de infectar y de producir síntomas, pero no es que de por sí sea más letal, si se quiere. Lo tercero, tiene el mismo mecanismo de infección que todos los demás, las demás variantes, o sea, no varía. Se une al mismo receptor, que es una proteína que se llama AC2, o sea, infecta las mismas células. Lo que pasa, a lo que se ha demostrado, es que tiene posiblemente, por esa mayor capacidad de infección, tiene una mayor rapidez en producir síntomas similares al resfriado común. Entonces, generalmente lo que se ha encontrado con la variante Delta es que parece más una gripa tradicional. Mientras que el coronavirus inicial da síntomas más relacionados con fiebre, en la pérdida del olfato, la anosmia, bueno, y una serie de síntomas que son un poco característicos. Este se parece más a una gripa, ¿sí? Más a un resfriado común. No es que aparezca o se manifieste ya cuando está con una neumonía de origen viral o con otras complicaciones, no. O sea, tiene la misma riesgo de complicaciones que las demás y la misma posibilidad de que produzca manifestaciones leves o asintomáticas incluso. Entonces, la diferencia fundamental es que se disemina mucho más fácil y en regiones, ciudades o sitios donde no hay vacunación va a producir cuadros más rápidos y posibilidad de generar nuevas variantes incluso. Bien, Pablo, yo no quiero que se me pasen unas preguntas que nos están haciendo aquí, respuestas súper breves. ¿Cómo se llama la prueba súper específica para saber si sí tenemos anticuerpos después de las vacunas? Me lo están preguntando muchas veces. Detección de anticuerpos para el SARS-CoV-2, así se puede pedir. Sí. Bueno, entonces alguien me va a decir, pero es que los anticuerpos son IgG e IgM. ¿Y esa prueba específica cómo se llama? Esa es una prueba de una compañía multinacional que se llama Roche,
Aquí en Medellín, pues, aprovechemos darle la cuña, la hace el laboratorio BID, ¿sí? Lo que antes era la Congregación Mariana, Ok, ese laboratorio tiene esa prueba. bien, Incluso perfecto. tiene un valor de 80.000 pesos si quieren saberlo. Bueno, y esa sería infinitamente más específica para Sí, saber si yo desarrollé anticuerpos después de la vacuna. exactamente. Bien, Y hay que... esperar, como te decía ahora, 4 semanas para hacer la prueba, para tener mayor certeza. Me transmiten otra inquietud y es que muchas veces dicen que la diseminación del virus o de la variedad Delta es muy rápida, va a los Ujú. pulmones y no se detecta en la prueba normal. ¿Qué de cierto hay en No, eso? no. Es, lo que pasa es que a veces muchas personas, no solo con la Delta, sino con las otras variantes, muchas personas, la primera manifestación ya es una neumonía. Incluso al principio hubo situaciones muy dramáticas de personas que de un día para otro casi que desarrollaban formas complicadas y se murieron. Sí, porque hay en algunas ocasiones que personas pasan asintomáticas y cuando ya se evidencian los síntomas porque ya tienen una complicación severa. Pero eso ocurre con cualquiera de las variantes. Y la PCR detecta esta y todas las variantes. O sea, las PCRs detectan todas las variantes de los virus. Bien, me dio el virus, estoy sintiendo síntomas, nunca había tenido nada. Entonces, ¿qué me hago? ¿Antígeno o me hago PCR Uh -huh. o qué me hago? Sí, en principio lo ideal es hacer la prueba de PCR para saber si hay una infección. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces pues, el sistema de salud, la CPS, toman la decisión de hacer la prueba de antígeno. El problema de la prueba de antígeno es que es menos sensible, o sea, detecta menos virus que la PCR. Entonces puede ser lo que llama un resultado falso negativo. Puedes tener el virus, pero la prueba te sale negativa. Entonces, para ir a la fija es mejor la PCR. Perfecto. Me dio el virus. ¿Cuándo me debo vacunar? Eh, Inicialmente se decía que había que esperar 3 meses. Ya las últimas recomendaciones, particularmente de los CDC en Estados Unidos, que es tal vez la agencia que más está atenta de esto, dicen se puede vacunar casi que inmediato. La recomendación yo que diría es esperar un par de semanas después de la infección, a no ser que haya tenido una forma severa de la COVID. Ahí sí yo recomendaría esperar. ¿Por qué? Porque es posible que haya habido una respuesta inmune muy intensa y cuando existe esa respuesta inmune intensa, hay un riesgo, no muy alto, pero existe, de que se desarrollen algunas complicaciones, lo que llaman postvacunales, ¿sí? Que puede lo que llama un síndrome inflamatorio o autoinflamatorio que puede desencadenarse por la vacuna. Entonces ahí sí sería mejor esperar. En estos días conversaba con un colega, Pablo, me dijo, yo no me voy a vacunar, Uh yo -huh. no me voy a vacunar porque yo no estoy muy convencido de esa vacuna y definitivamente me parece muy riesgoso. ¿Qué le digo yo a ese colega? Que puede, pues, que si se va a mantener aislado el resto de su vida, lo haga. Sí, así de sencillo. Sí, o si tiene la posibilidad y una opción de utilizar anticuerpos monoclonales, aplicárselos periódicamente para evitar que una vez se infecte, el virus le produzca la enfermedad. Lo que pasa es que los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, fue lo que inicialmente probaron con Donald Trump y lo están utilizando pues, en muchas partes, pero son supremamente costosos, que es un tratamiento eficaz para tratar la infección. De resto, la vacuna es la mejor opción que tenemos hoy en día para, sobre todo, evitar las formas severas, las complicaciones de la enfermedad. Paulín, mitos. Uh Que -huh. si me colocan la vacuna de RNA mensajero, eso tiene una especie de capitón de anglicano que va a generar después respuestas muy complejas que además pueden producir enfermedades de tipo autoinmune. Uh -huh. Eso solo lo sabremos en el tiempo. Sí, pero a ver, ¿qué hay al respecto? Las vacunas de ARN, tanto la de Moderna como la de Pfizer, tienen
una envoltura de nanopartículas a base de lípidos. ¿Por qué de lípidos? Porque esto permite, los lípidos son similares a los lípidos de las membranas de las células nuestras, ¿sí? Eso permite que una vez lleguen esas nanopartículas, o sea, hazte de cuenta un globo que es formado su parte externa por estos lípidos, por esta capa de lípidos, y en su interior está la molécula de ARN, que es la que tiene la información de la vacuna finalmente. Esas pequeñas nanopartículas, cuando se ponen en contacto con una célula, una vez se inyectan con una célula de nuestro organismo, es capaz de liberar su contenido al interior. Eso es necesario para que se pueda convertir esa información del ARN en un pedazo de proteína que es la que a su vez va a desencadenar la respuesta inmune. Entonces, ese lleva el mensajito para que la pueda responder de manera adecuada. Exactamente. Entonces, esos son sistemas que se conocen desde hace mucho tiempo. Desde hace varias décadas se conocen lo que llaman sistemas de entrega de partículas basados de liposomas. Incluso los médicos esteticistas utilizan mucho los liposomas. Ese es un tipo de liposoma, solo que mucho más pequeños. Entonces, esto permite que se desencadene la respuesta. Hasta el momento no se ha demostrado que esto aumente el riesgo de enfermedades autoinmunes. Incluso el solo virus, ya hay evidencias, los virus en general están relacionados con algunas ocasiones con enfermedades autoinmunes, y este coronavirus en particular sí tiene un mayor riesgo de desencadenar enfermedades autoinmunes. Entonces, si alguien está preocupado porque la vacuna, particularmente estas de ARN, va a desencadenar una enfermedad autoinmune, le puedo decir que tiene más riesgo si le da la infección. Ok. Hoy me decía alguien que estoy en Estados Unidos, ¿me vacuno o no? Me da mucho miedo vacunarme. ¿Yo qué voy a hacer? Yo le decía, no te da más miedo infectarte sin estar vacunada. Le dije lo correcto, ¿no, Pablo? Sí, sí. Ese es. Y particularmente en ciertas regiones de Estados Unidos. O sea, ya hay condados, ciudades en Estados Unidos que tienen una muy alta tasa de vacunación y ha disminuido sustancialmente la infección. Pero hay otras zonas, particularmente en regiones, por ejemplo, hay un estado que es el estado de Tennessee, que se considera el estado antivacuna. Quien viva o quien esté en Tennessee tienen un alto riesgo de infectarse. Claro. Entonces, o en regiones donde hay, pues ya está claramente identificadas las zonas en Estados Unidos donde hay una alta comunidad antivacunas, esos sitios tienen una alta posibilidad de sufrir brotes del coronavirus. Claro, es muy claro que con la llegada de las vacunas el índice de mortalidad disminuyó notoriamente, pero ¿qué le decimos a la gente? Porque la pregunta es, bueno, ¿y si me pongo las vacunas tengo menos riesgos de entrar a una UCI? Sí, claramente. No se elimina completamente, incluso la posibilidad de morirse. Pero hay una cifra que puede reflejar eso, que hace ya un mes se publicó también por parte de los CDC de Estados Unidos. Es de 110 millones de personas que se habían vacunado, creo que eso era como a marzo, abril de este año, entre 110 millones de personas vacunadas, ¿sí? Ya con 2 dosis, hubo 160 muertos por la COVID-19. O sea, sí, posiblemente 160 muertos, pero si esas 110 personas no se hubieran vacunado, el número, ¿sí?, de muertos pudiera haber sido, póngale bajita la mano, el 1%. ¿Sí? O sea, 1.1 millones de muertos. Eso. En cambio, ¿cuántos hubiera habido si no estuvieran vacunados? Exactamente. Más de 1 millón de muertos. Hay una pregunta capciosa que me están haciendo aquí. Pablo, ¿cuál vacuna se puso? Yo por ahora les cuento que yo me puse Janssen. Además, yo me puse la de Pfizer. Sí. Tiempo con Pablo, pero yo sé que Pablo nos va a dar una explicación con esto.
Sí, no, yo me puse la vacuna de Pfizer, me puse las 2 dosis. Hay otra cosa muy importante, Pablo. Con el COVID observamos que pues, el aislamiento hizo que mucha gente no solamente empezara a perder en esto de la socialización muchas de sus capacidades cognitivas. Hemos visto que hay gente que se envejeció 10 años en un año porque simplemente sus familiares no los visitaron por temor a vacunarlos. Entonces surge una pregunta, ¿eso sería prudente? ¿No será mejor que salgamos todos a la calle y nos infectemos de una vez y generemos una inmunidad de rebaño? Sí, esa es una muy buena pregunta y esa pregunta la trató de responder Suecia. Suecia hizo eso. Digamos, un epidemiólogo incluso a él le atribuyen muchos muertos, ha sido muy criticado. El jefe, digamos, de epidemiología, por decir algo, el Ministerio de Salud en Suecia, tomó esa decisión. Bueno, no vamos a cerrar esta sociedad, no vamos a cerrar la economía, vamos a dar recomendaciones, pero la gente decide básicamente qué hacer. Al principio, digamos, una respuesta positiva. Se vio pues, que no había tanta circulación del virus, no había tanta incidencia de la enfermedad, pero eso se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque es natural, yo creo que hace parte precisamente del proceso de socialización, que las personas se van perdiendo, ¿sí?, el temor a este tipo de cosas y Suecia entró en barrena frente al manejo del coronavirus. Tanto que el primer ministro salió a pedir perdón por lo que habían hecho. Porque se hizo una comparación muy sencilla. Se comparó Suecia con los 3 países nórdicos vecinos, Dinamarca, Noruega y Finlandia, que tomaron medidas distintas y se encontró, primero, que desde el punto de vista de la enfermedad fue muy distinto. O sea, la mortalidad, las complicaciones. Y desde el punto de vista económico, no hubo grandes diferencias. Entonces, a un costo de vidas o de atención enorme, lo que se esperaba no funcionó. Entonces, eso en el pasado, perdón, Leo, en el pasado funcionó cuando no existían las vacunas. La peste bubónica hizo eso. La viruela, también el cólera, por supuesto que lo ha hecho, pero a un costo enorme. Bien, entonces yo hago aquí de abogado al diablo, Pablo. Sí. Nos dijeron en un principio cuando empezamos el confinamiento, ojo, tenemos que cuidarnos, tenemos que mantener las ocupaciones de las UCI relativamente bajas, y justo cuando llegamos al 97% le dicen a todo el mundo, salgan. Ajá, sí. Manejamos mal esto, ¿qué ocurrió? No. Detrás de todo eso. Sí, esa fue una decisión muy criticada por parte de los epidemiólogos, de los inmunólogos, digamos que en general la academia, de los que estaban, digamos, involucrados en la comprensión del fenómeno, criticaron mucho esta decisión, básicamente la decisión 77, la resolución 777 del Ministerio de Salud, por lo menos en Colombia, sí, en el sentido de que de un momento a otro, pues el manejo estaba casi que centralizado en el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, el que daba las pautas, pero a partir de ese momento le entregó la responsabilidad a los municipios, a los alcaldes y los gobernadores. Y esto dio origen a que cada quien decidiera qué hacía y prácticamente todos en el país, municipios y departamentos, abrieron. Después de eso se trató de restringir un poco, pero eso no ha funcionado. Ustedes saben muy bien, el alcalde de Medellín dijo, no, aquí en Medellín, porque si esto está controlado. Sí, controlado por encima del 98%, pero estaba controlado. Creo que fue la necesidad desde el punto de vista de la apertura de la economía, lo que obligó a que esto ya no había nada que hacer. ¿Tú crees, Pablo, que esta sea una de las razones importantes por las que las cifras en Colombia han sido tan escandalosas en un momento determinado? Sí, claro, por supuesto. Varios factores han influido desde el año pasado mismo, ¿sí? Por ejemplo, los famosos días sin IVA, sobre todo el primero, a pesar de que el gobierno quiera decir que no, sí fue así. Las fiestas, los días festivos con ciertas características, inmediatamente a los 2-3 semanas era evidente. Los movimientos sociales también se asociaron. Pero después lo otro fue básicamente la apertura de la economía mantuvo esto. Cierro ese capítulo, Pablo, y me voy a otra parte.
Esto está ocurriendo con mucha frecuencia. Alguien se fue a vacunarse a Estados Unidos, muy feliz porque ya se iba a librar de todo esto, y resulta que en el vuelo estaba repleto, que el aeropuerto estaba repleto, y posiblemente antes ya tenía a lo mejor incubando una infección. ¿Qué pasa si tengo la infección y no lo sé y me vacuno? Básicamente no pasa nada, no sucede nada. En el sentido precisamente de que incluso la vacuna va a funcionar muy poco. Sí, va a haber, porque, o sea, puede haber una cierta sinergia, ¿sí? ¿Sí? Se juntan dos eventos que son la infección y la vacuna y pueden mejorar la respuesta inmune, pero ahí los mecanismos, ¿sí?, de la infección de alguna manera sobrepasan, ¿sí?, a esa vacuna. Entonces, digamos, se pierde un poco el efecto de la vacuna. En esa persona hay que volver, yo recomendaría volver a poner la vacuna. Bueno, Pablo, yo te estoy transmitiendo una cantidad de preguntas que nos hicieron a través de Instagram. Normalmente esta charla la hacemos solo de media hora, pero es que hoy te vamos a exprimir, lo permita, o sea, una hora más o menos va a ser la cosa. Entonces hay otra pregunta que surge y es, a ver, yo he hecho alcohol todos los días, ¿es verdad que el alcohol se absorbe por la piel y si me continuamente con el alcohol me va a dar una cirrosis o algo así parecido? O sea, bueno, no. Yo, sí, hay un proceso de absorción, pero es bajo, ¿sí? La piel básicamente es ejerce un mecanismo de protección frente a muchos agentes, ¿no?, muchos químicos, a no ser que haya un daño pues severo en la piel, ¿sí? Pero en principio no hay la absorción suficiente para... Tendría que bañarse, estar en una piscina de alcohol durante un buen tiempo. ¿Sí? No creo pues que sea un mecanismo para producir daño, porque además incluso la ingesta de alcohol, pues tú lo sabes muy bien, debe ser de años para que pueda producir una cirrosis. Hablamos de la vitamina D y Uh-huh. sin embargo nos mandan a aislarnos. Y obviamente estando Sí, es bien difícil que recibamos el colecalciferol, exactamente, la vitaminita D del sol. exacto. Esto nos puede afectar, no nos puede afectar. A alguien que esté infectado debería salir con cierta precaución o definitivamente no salgamos porque es más el riesgo. No, yo creo que sí se debe salir. Esa es una de las recomendaciones que se ha hecho se hace un buen tiempo, de que todas las personas tengan una exposición solar. Incluso, pues se sabe también desde hace un buen tiempo que uno de los principales mecanismos para producir disminución en los niveles de vitamina D es el uso de antisolares. Sí, entonces, en este momento es importante evitar eso. Se ha mostrado una cierta asociación, tampoco es tan contundente, pero sí hay algunos estudios que muestran que en las personas que tienen niveles bajos de vitamina D hay un mayor riesgo de ciertas complicaciones de la COVID. Entonces, digamos que hay una evidencia en ese sentido y que por eso la vitamina D puede ser importante. Bueno, Pablo, una familia entera se vacunó. Uh-huh. Salieron a celebrar que ya todos estaban vacunados y resulta que la abuela resulta infectada y entonces viene la pregunta de todo, entonces todos otra vez a aislarnos, todos otra vez a meternos en confinamiento. Pues confinamiento ya con los infectados, básicamente. Lo que habría que evitar ahí, o sea, es tratar de controlar lo que llama un cerco epidemiológico, evitar que esas personas diseminen el virus. ¿Sí? ¿Qué es lo ideal en este caso? Hacerle a las personas la prueba para saber realmente quiénes están infectados, no necesariamente todos se infectan, y hacer ese cerco epidemiológico, más para evitar que otras personas se infecten. Pero sí, ese es un riesgo que va a seguir existiendo, porque todas las vacunas hasta ahora no evitan, ¿sí?, no eliminan esa posibilidad de infectarse. Estamos viendo muchísimas secuelas, caída del cabello, síndrome de fatiga crónica, Uh-huh. dolores de tipo artrítico. Uh-huh. ¿Qué hacer frente a esas secuelas post-COVID? Sí, sí, eso es lo que se ha denominado el long COVID, o sea, el COVID largo, ¿sí? Hay mucha preocupación en muchas partes del mundo por eso. No es que todo el mundo va a sufrir estas secuelas. No hay una explicación hoy,
no hay una explicación clara que cuál es el mecanismo que lleva a esto. Sí hay evidencias de cambios en el comportamiento, cambios cardiovasculares, posiblemente autoinmunidad, el tema de la fatiga crónica. Hay personas pues casos dramáticos de personas que no se sienten capaces incluso de retomar la actividad cotidiana. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Creo que un aspecto fundamental es buscar, primero, un apoyo desde el punto de vista médico. Por ejemplo, el tema de la fisioterapia, tanto fisioterapia respiratoria como una fisioterapia física, es muy importante. Si es necesario buscar un respaldo, un apoyo emocional, ¿sí? Tanto psicológico, psiquiátrico, que pueda ayudar a muchas de estas personas a superar esta situación. Pero es tal vez, puede ser una de las secuelas más grandes de esta epidemia. Un gran porcentaje de la población que va a tener ese tipo de manifestaciones y para los cuales vamos a tenernos que preparar. Sobre cómo nos contagiamos. Simplemente la vía respiratoria se puede transmitir por transmisión sexual, sexo oral. A ver, este virus, hasta donde se conoce, infecta particularmente células del tracto respiratorio y del tracto gastrointestinal. Sí, son como las células más sensibles a la infección, porque tienen básicamente el receptor. Puede haber otras células, se ha descrito pues algunas células musculares. Hay dudas si infecta las neuronas o cierto tipo de neuronas, pero digamos que el riesgo fundamental es respiratorio y oral, ¿sí? El tema pues, de la transmisión sexual es por la cercanía. O sea, si una persona está infectada y tiene una relación íntima con alguien, pues la posibilidad de infectarla pues, va a ser mucho mayor. O sea, es más por eso que porque sea una enfermedad de transmisión sexual como otras. Aquí nos están haciendo otra pregunta que me la han repetido muchas veces. El COVID y los animales. ¿Los animalitos pueden transmitir el COVID? ¿Por qué están vacunando los animales en Estados Unidos? Sí, porque tienen vacunas de sobra. Sí, porque como se demostró, este virus viene posiblemente, ya se había mencionado, de los murciélagos, infecta a otras especies, entonces es posible que el humano pueda a su vez transmitirlo a otras especies. Se ha demostrado, se ha encontrado en algunos animales domésticos o animales incluso en zoológicos. Ahora, para que se pueda transmitir a estos animales tiene que haber una muy alta cercanía, ¿sí? Un contacto muy estrecho. Bueno, esto es, Paulín, porque entonces aquí me está preguntando, tengo una mascota, ¿esto incrementa el riesgo de tener COVID? No. Lo que hay que tener cuidado de una persona que esté infectada con COVID es, si tiene mascotas, no tenerla cercana para evitar transmitirle el virus a la mascota. Creo que sería lo más adecuado. Pero no que sean las mascotas las que vayan a transmitir el virus. Pablo, ¿hasta cuándo vamos a tener que usar esto? Eso llegó para quedarse. A ver, ese es un tema difícil, porque muchos esperábamos en algún momento volver a la normalidad, pero la normalidad cambió. A ver, en ese sentido, las sociedades orientales, China, japonesa, pues en general el Oriente Lejano, desde hace mucho tiempo, no todo el mundo, pero sí es común el uso de los tapabocas en esas sociedades, porque entendieron que es un riesgo. Y particularmente ahora ha habido una serie de episodios ya de epidemias en esas regiones, o por lo menos ciertos brotes severos que han enseñado. Entonces, puede que con el coronavirus se pueda llegar hasta cierto punto a controlar. Incluso los CDC, hace yo creo que son 2 o 3 meses, dio una indicación de que ya se podían dejar de utilizar tapabocas, pero luego volvieron a cambiar esta recomendación. ¿Por qué? Porque el problema, hasta que no tengamos una vacuna que evite la infección, el virus va a seguir circulando. Pablo, entonces, puede ser que... Ahora, en círculos muy cercanos, sí se puede estar sin el tapabocas. Bien, nos queda muy poquito tiempo y te voy a pedir respuestas de esas de sí o no. Ajá.
¿Vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño? No. Ok, gravísimo. Esa respuesta hubiera querido que me dieras otra con toda seguridad. Por Dos, ahora no. ¿con qué lapso debo colocarme la vacuna entre una y otra dosis? Las empresas farmacéuticas con los estudios iniciales han recomendado unos periodos, pero hay evidencias que pueden indicar que se puede extender. O sea, después de 3, 4 semanas se puede dar algunos espera. El problema es que una sola dosis no protege. Entonces sería mejor estar mejor protegido. Si lográramos llegar al 70% de vacunación a finales de este año, ¿crees que podríamos soñar con quitarnos el tapabocas? En ciertos sitios sí, pero no en todos los lados, no en todas las posibles encuentros que vamos a tener con otras personas. Bien. ¿Me vacuno o no me vacuno? Sí, indudablemente. Bien. Si estoy infectado, ¿debo aislarme, sí o no? Pues unas restricciones, sí se necesita unas restricciones, debe utilizar la persona debe utilizar el tapabocas. Sí, hacer lo que llama el cerco epidemiológico, creo que sería lo más adecuado. Ahora, si las personas cercanas están vacunadas, se puede tener una cierta tranquilidad, pero sí es mejor, digamos, aislarse un poco, por lo Hay menos. la creencia de que por ser una sola dosis puede ser menos efectiva que las otras, ¿sí o no? No, Bien. no. Lo que pasa es que se demora un poco más de alcanzar la inmunidad finalmente, pero no, en general es una muy buena protección. ¿Con la vacuna de Sinovac voy a poder entrar a Europa o no? Pues en este momento la Unión Europea o muchos países de la Unión Europea están pidiendo que sean las vacunas que ellos tienen aprobadas y no está aprobada la Sinovac. Creo que para poder ingresar con la de Sinovac lo que hay que hacer es una prueba de PCR, pero no estoy seguro. Pero pues el famoso pasaporte de vacuna no incluye a las vacunas ni a la rusa ni a la Sinovac. Bien, Pablo, vamos llegando ya al final porque pues esto dura normalmente una hora, nos deja máximo el Instagram y creo que ya vamos llegando al final. Y por eso, bueno, obviamente reagradecerte infinitamente. Alejo, pero es que estoy viendo una pregunta que creo que vale la pena. Si tengo una enfermedad huérfana, ¿qué riesgos tienes? Eh, si es una enfermedad, hay muchas enfermedades, el cáncer, muchas enfermedades inmunológicas, las enfermedades autoinmunes, o que están personas que reciben tratamientos para estas enfermedades, tienen una menor respuesta inmune. Esas personas se tienen que vacunar lo más pronto posible. E Ok. incluso ya se ha demostrado que necesitan más dosis. Aquí me están diciendo que esto está permitiendo un poco más de tiempo, así que vamos a extendernos hasta que esto nos corte, Paulín, porque es que quedan Bueno, más preguntas y yo sé que te voy a robar la hora de estar comiendo y con tu familia y con Beatriz. Beatriz me va a cascar después. Beatriz es la esposa de Pablo, como ya él lo dijo, mi compañera también. Un abrazo gigante para Beatriz y obviamente para toda tu familia, Pablo. Si alguien está recibiendo quimioterapia, sí, se debe se bien, debe colocar la vacuna. bien. Hay una pregunta que me reiteran aquí muchas veces porque hay la sensación y yo creo que vale la pena desmitificar esto también, Pablo, porque hay gente que se puso la Sinovac y cree que porque en Europa no están permitiendo el acceso, a lo mejor fue un error y entonces ¿cuándo debería colocarme otra vacuna como la de Pfizer? No, ya hay un estudio reciente publicado en una de las revistas más prestigiosas de medicina, el New England Journal of Medicine, eh, de lo que sucedió en Chile, ¿sí? Incluso pues muy cercano a nuestro contexto. Y demuestra claramente, Chile se la jugó con esa vacuna, lo mismo que algunas ciudades en Brasil se la jugaron con esta vacuna y a pesar pues de todas las dificultades desde el punto de vista político, sí, básicamente, y los chinos tampoco pues querían someter su vacuna a la FDA o a la EMA en Europa, ellos tenían sus ensayos y negociaron básicamente con los gobiernos y le vendieron la idea a gobiernos como el nuestro, como el de Chile, como el ciertos de Brasil, que sus vacunas eran eficaces y sí funcionan. Ahora, son menos eficaces para evitar los síntomas leves que la de Pfizer o que la de Moderna o que la de AstraZeneca.
pero las formas severas y la mortalidad funcionan más o menos similar que las otras. Se demostró que hay un efecto benéfico de esa vacuna. Mira que ya estamos generando efectos, Pablo. El Beto allá dice, gracias mil por esta información. Mañana me vacuno. Ahí había cierto escepticismo frente a esto. Yo creo que vamos tomando conclusiones y cada uno va por lo menos generándose una idea cada vez más clara. Pablo, se nos van a quedar muchas preguntas en el tintero y desde ya yo te voy a hacer una invitación para que de pronto más adelante vuelvas y nos Por supuesto. No, con todo gusto, Alejo. Muy escaso, pero abuso de tu generosidad y ese ser tan especial que ustedes están viendo, pues que es un ser absolutamente maravilloso, es realmente un sabio. Yo no quisiera ahondar en estas cosas porque sé que a Pablo le incomodan como son este tipo de seres, así que no voy a ahondar en eso, pero de verdad reitero mis agradecimientos. Voy a terminar haciendo unas preguntitas muy cortas. ¿Alguien que tenga epilepsia se debe vacunar? Pues la epilepsia no está demostrada como una comorbilidad, pero yo diría que cualquier persona que tenga alguna enfermedad demostrada claramente que afecte su estado físico, su estado anímico, debe vacunarse, porque de esa manera evita, ¿sí?, que desarrolle la COVID, que puede alterar el organismo en cualquier momento y producir incluso situaciones que no están previstas. Entonces, aunque no es una comorbilidad como tal para la COVID-19, sí creo que es conveniente que se vacune. Alguien que tenga urticaria o enfermedad. No tiene problema. No tiene problema en vacunarse. Bien. Alguien que tenga problemas de demencia o alteraciones mentales severas. No tiene ningún problema en vacunarse y debe vacunarse. Hay un límite hacia las edades bajas donde no se debe vacunar. No lo hay. Las limitaciones se han establecido básicamente es porque los ensayos clínicos no se han hecho o no se hicieron inicialmente, sino en personas mayores de 16, 18 años. Ya hay ensayos, ya con Pfizer se probó de 12, ya se están haciendo en niños más pequeños por encima de los 3 años. Pero todos sabemos que a los niños recién nacidos se les pueden aplicar vacunas o en los pocos meses, sí, para evitar enfermedades como el sarampión, como la rubeola, la polio, ¿sí? Entonces, se espera que en el futuro se pueda llegar a esa vacunación. Un trasplantado debería vacunarse. Un trasplantado debería vacunarse. Sí, total. Los trasplantados son un grupo de riesgo para la COVID-19. Bien, y en ese caso, perfecto. Y en un paciente que tenga problemas de coagulación, por todo lo que ocurrió, por ejemplo, con lo que supimos al principio de la técnica que nos asustamos, ¿se debe o no se debe vacunar y cuál será la vacuna? No tiene relación los problemas de coagulación con esas complicaciones que se presentaron. Eran más, o se pueden seguir presentando, así como la de esta semana, la del Guillain-Barré. El Guillain, con la llanta. Sí, esa es incluso no se ha demostrado una clara asociación. Entre 12 millones de personas se encontró que habían 100 casos de Guillain-Barré, pero no hay una demostración de que es un efecto directo de la vacuna. Alguien lo decía de manera muy especial, alguien decía, es que si comparamos el riesgo de un Guillain-Barré, es infinitamente más pequeño al riesgo de infectarse por el virus y producir una enfermedad grave o simplemente correr el riesgo de morir por no haberse aplicado la vacuna. Exacto, esa es la situación. Bien, eso está muy bien. Pablo, esta va a ser la década de los virus. Desde hace mucho tiempo, diría yo. O sea, desde principios, o sea, siempre la humanidad ha lidiado con los virus. La viruela, por ejemplo, la polio, ¿sí? El sarampión, el dengue, después aparece en el siglo pasado el VIH. ¿Sí? O sea, el problema es que para el control de enfermedades producidas por bacterias, por hongos, por parásitos, se han desarrollado mecanismos, sean farmacológicos o medidas, muchas de ellas de salud pública. Con los virus es un poco más difícil. Entonces, en la medida que se ha avanzado en el desarrollo de medicamentos y medidas de protección, quedamos más expuestos a ciertos
agentes que son los virus. ¿Nos vamos a tener que seguir vacunando cada año? Esperemos que no. Yo creo, pues en un principio se hablaba de que sí, pero yo creo que las últimas evidencias muestran que un proceso de inmunización, de un refuerzo, puede generar una protección mucho más duradera y no se va a necesitar posiblemente cada año. O sea, es posible que necesitemos una revacunación al año, pero que eso ya se extienda, ese periodo de protección se extienda muchos más años. Ok, Pablo, yo quisiera que nos dieras unas recomendaciones finales, así como una síntesis muy grande en 2 o 3 tipsitos grandes, unas recomendaciones finales. Y por supuesto les voy contando a todos que vamos a dejar esto grabado en el Instagram TV para que podamos disfrutarlo, para que podamos repasarlo, para que podamos compartirlo. Me parece súper importante que mucha gente tenga acceso a esta información, así que desde ya el agradecimiento por ustedes por permitirnos transmitir esta información que me parece valiosísima y más con un hombre de estas calidades pues tan maravillosas tanto en lo científico como en lo humano. Así que ahí te dejo, Pablo, para que vayamos despidiendo. Bueno, Alejo, pues primero que todo, de nuevo agradecerte por esta invitación, de verdad que disfruto mucho la conversación contigo. ¿Qué recomendaciones? La primera, vacunarse. Vacunarse, seguir las recomendaciones inicialmente pues, de nuestro sistema de salud, pero lo segundo es no confiarse. Este virus es totalmente traicionero. O sea, aunque la vacuna es un buen mecanismo para evitar las formas severas de la enfermedad, no quedamos totalmente protegidos. Entonces, sería lo segundo. Y lo tercero sería transmitir, ¿sí?, esta información a los seres cercanos, a los familiares, porque de esa manera se puede crear o sea, aunque es posible que la inmunidad de rebaño no sea completa en el corto plazo, sí puede mejorar lo que se llama generar unas burbujas, ¿sí? Vamos a tener espacios de las familias, creo que a eso podríamos llegar, espacios cercanos de familiares y amigos en los que podamos tener una cierta confianza, porque todos están vacunados, porque digamos, mantienen unos ciertos cuidados y vamos a tener una cierta posibilidad de volvernos a reunir, de tener la celebración de los cumpleaños, que creo que la Navidad. Una cosita puntual, Pablo. Y esto está ocurriendo, se nos viene un puente. La familia está vacunada, pero resulta que uno de los menores, digamos que está haciendo algún tipo de actividad deportiva y hoy o ayer llegó con síntomas gripales. Obviamente se encienden las alarmas, ¿nos vamos o no nos vamos para esa finca todos? ¿Qué hacer? Le hicieron la prueba, le van a entregar la prueba, si da negativo, nos vamos, ¿qué hacemos? Pues yo diría que en ese caso lo que se puede hacer es que esa persona utilice las medidas, o sea, hacer el cerco. El cerco es utilizar las medidas, primero la mascarilla, una muy buena, o sea, un muy buen uso de la mascarilla, que es otro de los problemas, mucha gente no la sabe usar, o no la descarta, no la cambia en el periodo adecuado. Entonces, yo no creo que se pueda tratar como un leproso, como en el pasado, o que el se meta la tuberculoso. con la mascarilla. No, o sea, ser cuidadosos. Yo creo que, insisto, ya si esta economía, esta sociedad se abrió, pues no tiene mucho sentido que estando vacunados tampoco ya podamos mantener eso. O sea, a no ser que sí haya entre esas personas una persona de riesgo. Si hay una persona con algún problema de salud, una comorbilidad grande o una inmunosupresión por medicamentos, por quimioterapia, por la enfermedad, ahí sí hay que extremar el cuidado. Pero si no hay ese riesgo, ya yo creo que es básicamente establecer unas medidas para evitar que se haya una circulación del virus entre esas personas cercanas. Una última pregunta, Pablo. ¿Valdrá la pena volver a la actividad presencial? Yo creo que sí, yo creo que se necesita, es necesario tanto en el ámbito escolar como en el ámbito laboral, creo que hace mucha falta. Una de las grandes secuelas
de esta pandemia es la pandemia de la enfermedad mental. Claro. Entonces, y creo que la mejor manera de luchar contra eso es la socialización, pero hay que ser finalmente cuidadosos. Entonces, creo que sí, está claramente demostrado en varios países que lo han hecho, que las aulas no son el sitio donde más circulación de virus hay. Entonces, no es tanto ese problema. Creo que sí se necesita, y sobre todo lo que hay que vacunar es a los profesores, a los administradores escolares, que pueden ser los que tienen el riesgo de sufrir. Socializar responsablemente. Sí, así es. Pablo, no sabes cuánto te agradezco este espacio en nombre de todas las personas que nos están siguiendo y los que van a ver esto, porque eso se va a multiplicar muchísimo. Y de verdad que desde ya la invitación, hombre, Paulín, yo sé que te estoy yendo al aire, pero ese es el propósito. Para que no hay problema, Alejo. Que no. Y que, de nuevo, muchas gracias, Pablo. Nos estaremos viendo prontamente. Un abrazo para ti, para toda la familia, a todos los que nos siguieron hoy. De nuevo les repito y les pido eso, compartamos esta información porque sé que son la mayoría de las dudas comunes que vale la pena que compartamos. Bueno, Alejo, un placer estar contigo. Espero que nos podamos encontrar. Yo también espero eso, Pablo. De verdad nos estamos haciendo demasiada falta en esas tertulias que hacíamos. Así que yo creo que tendremos que reunirnos en esas tertulias otra vez de manera responsable. Bueno, y a todos que nos acompañaron, pues muchas gracias por la atención y sí es importante difundir, compartir esta información porque esa es la mejor manera de evitar que este virus pues nos siga afectando de la manera en como en año y medio cambió radicalmente el mundo. Sí, bueno, el abrazo para todos, nos vemos el próximo jueves, este lunes lo vamos a tomar como si fuera festivo por el puente, así que el próximo jueves les tenemos una sorpresa muy especial. Desde ya les voy a dar un pequeño adelanto, nos va a acompañar en esa ocasión Ramiro Agudelo y vamos a hablar sobre la empresa de la vida, una charla bien especial también. Pablo, te estoy invitando desde ya también. Gracias. Y muy prontamente les tenemos muchas otras sorpresas que yo sé que van a ser algo que nos motive y que nos permita seguirnos encontrando en estos espacios tan deliciosos. Yo los disfruto plenamente y sé que ustedes también. Chao, chao, que descansen de nuevo. Hasta luego. Buenas noches. Chao.